Y le damos la bienvenida en el estudio a César Camacho Quirós, él es coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados. Se encuentra en nuestra comarca lagunera y está aquí en el estudio de Contextos. Bienvenido, muy buenos días. Juan, buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes en este tan escuchado y tan importante programa. Pues estoy en la comarca lagunera para saludar a mi amigo Miguel Riquelme y expresar el respaldo y la solidaridad de la bancada de la que formo parte. Están aquí una buena parte de los compañeros de Coahuila, Armando Luna, Jorge Dávila, Jericó Abramo, en unos minutitos más estará Flor Rentería. En fin, estamos más allá de los dichos, respaldando en los hechos a uno de los nuestros en cuyo proyecto creemos. Y bueno, si somos diputados federales, lo menos que podemos hacer es que esa solidaridad tenga bases sólidas y pueda, de cara al presupuesto de egresos de la Federación, que llegará, por cierto, en septiembre próximo, parece distante, pero no lo es, y decirle a Coahuila que tendrá Miguel Riquelme en las y los diputados de este gran estado aliados cuando se elabore el presupuesto. Bien, y precisamente a propósito de la actividad legislativa de la cual usted es coordinador de la fracción parlamentaria tricolor, en el recién periodo ordinario de sesiones que concluyó, hubo algunas críticas a los señores legisladores por haber dejado pendiente la ley de seguridad interior. ¿Qué opinión le merece estas críticas que han recibido? Que son fundadas. La crítica de quienes creen, y yo soy uno de ellos, que es indispensable que haya una ley de seguridad interior, y déjeme explicarlo lo más brevemente posible. Desde la Constitución de 1824 se dispone que el presidente de la República puede echar mano de las Fuerzas Armadas, esto es, del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea, para la defensa exterior y la seguridad interior. Cuando habla uno de defensa exterior es facilísimo entenderlo, para defender la integridad territorial de México. Pero cuando hablamos de seguridad interior parece que nos metemos en un terreno movedizo. Hasta muy entrado el siglo XXI, es decir, 2004, por ahí, se modificó la Constitución de la República para darle al Congreso facultades para legislar en materia de seguridad nacional. Ustedes conocen que existe el Centro de Investigación y Seguridad Nacional que se creó a finales de los 90 del siglo pasado para tener una instancia que hiciera tareas de inteligencia política, que no de espionaje. La línea a veces es delgada, parece imperceptible cuando se hace una tarea de hacerse de información por la vía legal y cuando se echa mano de instrumentos ilegales para hacerse de información. En teoría sí fue, pero en la práctica realmente fue un órgano de espionaje. Yo creo que fue un órgano que hizo las cosas bien y lo voy a documentar. El candidato Fox en 2000 criticó al CISEN e incluso llegó a decir que lo desaparecería con la suspicacia de que podría ser esa una fuente de espionaje. Cuando ya presidente visitó el CISEN y pidió todo cuanto, mejor dicho, le dieron todo cuanto pidió, no solo lo respaldó, sino en 2004, bajo su presidencia, se legisló en materia de seguridad nacional y se le dio mayor solidez jurídica al CISEN. De modo que, ahora déjeme entrar en el tema, lo más peligroso para los ciudadanos es lo que no tiene base jurídica. Y si estamos hablando de la actuación del ejército en auxilio de los gobiernos y de las comunidades, cuando son rebasadas en su capacidad de respuesta en quehaceres ordinarios de seguridad pública, y déjeme explicar, la seguridad pública tiene que ver con la defensa de la integridad física de las personas, del patrimonio de las personas, es decir, estamos hablando de los delitos de robo, de homicidio, diríamos de delitos ordinarios, aunque puedan tener alto impacto. Pero cuando el crimen se organiza y toma otro nivel y hay divisiones, división secuestros, división extorsión, división narcotráfico, de grandes organizaciones,
no pueden con el paquete las policías estatales y menos las municipales, que lamentablemente en un importante número a lo largo y ancho del país han sido penetradas por el crimen organizado. Hay corredores muy largos de sitios para el trasiego de droga, no en donde están penetrados, están adueñados de las corporaciones municipales. Por eso el presidente Peña propuso el cambio constitucional para que hubiera mando único, para que no hubiera policías municipales que, salvo algunas excepciones, han demostrado que son frágiles. De la mano de esto, el presidente, con base en la disposición constitucional antigua de la que estoy hablando, de la que dije de 1824, que hoy mismo es el artículo 89, fracción quinta, que le da al presidente facultad para disponer de las Fuerzas Armadas, con base en eso, el presidente ha enviado a Tamaulipas, a Michoacán, a Veracruz, a las Fuerzas Armadas. Y la base jurídica es esta disposición constitucional y una jurisprudencia de la Corte que data de 1996 o 97, que justifica la presencia del ejército en este tipo de quehaceres. Pero si un ciudadano, ustedes, medios de comunicación, analistas agudos, dicen, ¿cuáles son los límites de la actuación de las Fuerzas Armadas? Los que el presidente diga y un poco los que ahí la necesidad vaya imponiendo. Para eso es la Ley de Seguridad Interior. Para que antes de que las Fuerzas Armadas vayan a los estados, haya una declaratoria hecha por el presidente de amenaza a la seguridad interior. El proyecto de ley, porque además yo fui uno de los que lo presentaron, enlista cuáles son las amenazas para no dejar a la interpretación libre, que pueden ser desde amenazas antropogénicas, es decir, de amenazas creadas por la mano del hombre, desastres de orden natural y obviamente las expresiones de un crimen organizado sofisticado. Por eso soy un convencido que la Ley de Seguridad Interior no solo es importante, sino indispensable. La seguridad pública hoy está regulada. Podrían algunos decir bien regulada, regularmente regulada, pero está regulada, es decir, hay ley. En materia de seguridad interior no hay nada. Es decir, hay que colmar una laguna legal. Por eso yo estoy convencido de que urge la Ley de Seguridad Interior, y perdón que lo diga, pero es así. Si no salió es porque los panistas no quisieron. Pero diputado... Perdón, no es para poner en contexto, 30 segundos, porque los panistas condicionaron la aprobación de la Ley de Seguridad Interior a la ley, a la reforma del mando mixto. ¿Son temas emparentados? Sí, pero no son temas absolutamente vinculados, y uno lastró al otro. Pero entonces, ¿por qué la reticencia, por qué la resistencia, por ejemplo, de partido no nada más como Acción Nacional, sino del PRD, ante los riesgos que significa la Ley de Seguridad Interior? Se habla, por ejemplo, de abuso, de una posibilidad de abuso del ejército, una violación de los derechos humanos. Se habla también de que se fortalece el poder de los militares, la incompatibilidad con los tratados internacionales. Se habla también de que esto no ayuda a fortalecer a los policías, y entonces, ¿dónde queda la acción preventiva de la policía? Y se habla también de esta afectación que hoy en día, bueno, pues está en la orden y en la agenda de cada mañana, y es la violación a la privacidad. Entonces, todos estos argumentos de riesgos que se ven en la Ley de Seguridad Interior, ¿cómo se pueden explicar y cómo se puede tumbar los argumentos? Buenísimas todas sus preguntas. La primera, las reservas del PAN y del PRD no son las mismas. Es decir, los dos partidos, entre otros, adujeron argumentos diferentes para frenarla. Mientras Acción Nacional la convirtió, como dije, en una moneda de cambio, sí vamos con seguridad interior, pero no si es que ustedes van con mando mixto. Seguro que ustedes leyeron un desplegado en los medios nacionales firmado por todos los gobernadores de extracción panista, pidiendo que se apruebe la Ley de Seguridad Interior, sobre todo los estados a los que la lumbre les ha llegado a los aparejos, como los estados vecinos, que son Chihuahua, Tamaulipas y Durango, que dicho sea de paso, viven momentos muy difíciles en buena medida por gobiernos que han demostrado en muy poco tiempo que no pueden con el paquete. El PRD adujo el otro argumento, que si se iba a militarizar el país, que se iba a haber amenaza a los derechos humanos.
El PAN no tiene argumentos sustantivos para objetar la Ley de Seguridad Interior. El PRD tiene algunos y los voy en este momento a responder. En los proyectos originales de la Ley de Seguridad Interior no decían ninguno que los movimientos sociales o las reacciones postelectorales no eran amenazas de la seguridad interior. Soy abogado y puedo decirles que, aunque no lo dijera, si esto no es una amenaza entre las descritas, sencillamente no cabe que una expresión pública, una manifestación social sea una amenaza a la seguridad interior. Pero si eso los deja tranquilos, ya escribimos en el dictamen que eso no son amenazas a la seguridad interior, es decir, para que estén tranquilos. Hay una expresión clarísima respecto de la protección a los derechos humanos. Hoy estamos en el peor de los mundos. Eso que dice usted que puede ser que si hay violación a derechos humanos, que si la violación a la privacidad, lo más riesgoso en un Estado de Derecho es lo no regulado. ¿Cuáles son los límites que tiene hoy el ejército? No están claros. Pues entonces dejémoslos claros. Y en un Estado democrático tiene que haber controles. Hoy no hay controles, pues la idea es que los haya. Control legislativo, porque hay una comisión bicameral de seguridad nacional, de diputados y senadores. La posibilidad de que ante la declaratoria que hace el presidente de amenazas a la seguridad interior, cabe el amparo. Hoy el presidente no emite un acto de autoridad, los manda. Entonces, cuando el presidente emite un acto de autoridad contra ese, puede haber un amparo que el Poder Judicial de la Federación conozca. Los controles que hoy son inevitables en un Estado democrático, que es la transparencia y la rendición de cuentas. O sea, la excepción, como en materia de seguridad nacional, es información reservada. Y la autoridad que reserve por 10 años la información tiene que justificar. Pero esto no ocurre. O sea, claro, es decir, finalmente la excepción es que no nos nieguen información, y lo que ocurre con las Fuerzas Armadas es que continuamente están reservando información. Nada más y que se la información amparan ante muchos mecanismos para reservarla. La información, la reserva de información la tienen que justificar. Eso sucede en cualquier Estado democrático del mundo. Por supuesto. O sea, los temas de seguridad nacional tienen que ver con la subsistencia misma del Estado mexicano. Pero yo insisto que hoy estamos en el peor de los mundos, porque sin ley, esto que se comenta es la incompatibilidad con los tratados. Justamente, recordemos que la reforma constitucional de 2011 introduce el principio pro persona, e introduce algo que en el mundo jurídico es enorme, que es la compatibilidad de todas las normas mexicanas con el derecho internacional. El diputado, disculpe, tenemos más preguntas para usted. Perdón, nada más que tenemos que ir también al corte. Adelante. Estamos charlando con César Camacho Quirós, coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados. Diputado, decía usted hace unos momentos que los gobiernos como los de Chihuahua, de Durango y de Tamaulipas, gobiernos panistas en los que acaba de haber alternancia, no pudieron con el paquete, y por eso vino la violencia. Sin embargo, los panistas dicen que la violencia regresó porque los gobernadores anteriores priistas estaban arreglados con la delincuencia. ¿Qué opinión le merece? Que es absolutamente falso. Que las evidencias demuestran que hay inexperiencia en el ejercicio de gobernar. Y voy a lo concreto. Javier Corral, y con quien me tocó compartir el Senado entre 2000 y 2006, es un tribuno vigoroso, pero es un mal administrador. Es decir, es desde la posición de la oposición, es muy cómodo decir cosas, pero para mí es inexplicable que un gobernante al que literalmente se le está incendiando el Estado se la pase jugando golf. O gente como García Cabeza de Vaca, que no había tenido una responsabilidad de este tamaño y está literalmente apanicado. En consecuencia, me parece que sin hacer una generalización sobre la militancia, sí cabe el comentario estando en Coahuila, que acaba siendo una especie de ínsula partidaria para nosotros en esta frontera norte.
es decir, teniendo presente la presencia de Claudia Pavlovich en Sonora, de la que por cierto estamos muy orgullosos. Lo que puedo decir sin temor a equivocarme es que esa alternancia en varios aspectos, pero cuando menos en materia de seguridad, no ha dado resultado. Perdón, Leonor. Hay una crítica en específico que hace Javier Corral con respecto a la ley de seguridad interior, que es que se necesita regular primero una ley de seguridad humana o tener un enfoque más amplio de la presentación de este esquema de ley, porque bueno, finalmente hay vulnerabilidad o hay muchas críticas en torno a lo que hay en este momento de propuesta de ley. O sea, prácticamente se dice tapa las acciones del ejército y tapa las violaciones graves a derechos humanos. Pues primero, Javier debería dedicarse a ser gobernador y no tener la reminiscencia de su condición de legislador. No se le podría decir lo mismo a usted que está ahorita haciendo campaña para un candidato cuando usted tiene otras responsabilidades. Acabo de terminar mis responsabilidades, por eso nunca fui a campaña antes del último día de abril. Justamente por eso, para no distraerme. Ahora que terminó el periodo ordinario, estoy con satisfacción, con orgullo y en ejercicio pleno de mis derechos políticos, apoyando no solo a un partido, sino a personas con nombre y apellido, que en el caso que nos ocupa es Miguel Riquelme, en cuyo proyecto, en cuya preparación profesional creo a pie juntillas. ¿Habrá periodo extraordinario de sesiones? Seguramente habrá. Nosotros queremos que haya. Tenemos al menos, así de entrada, 2 grandes temas de enorme importancia. Hay una minuta de ley de desaparición forzada de personas que viene del Senado y que me parece indispensable. Ayer mismo recibí a representantes de colectivos de los familiares de los desaparecidos junto con 2 personas de la oficina del Alto Comisionado de la ONU. Yo creo que la tenemos que sacar en un periodo extraordinario como la ley de seguridad interior. Pero no quiero evadir lo que Leonor puso sobre la mesa. El rostro humano, pues sí, claro que sí. O sea, la seguridad no puede ser un asunto atinente a policías, uniformes, armas y toletes. Tiene que haber, por supuesto, sentido humano. Justamente por eso me gusta la propuesta de Miguel Riquelme, porque la primera manera de combatir la inseguridad es prevenirla. Uh-huh. Y la prevención se da con acciones de cultura, de deporte, de educación para los jóvenes, generación de empleos, que suele ser el desempleo una expresión criminógena, y se da cuando el fenómeno ya apareció con firmeza, uh-huh, con fuerza, con arrestos, con empaque, con alguien que tiene bien fajados los pantalones y que conoce bien de lo que se trata. Y ese, en el caso de Coahuila, es Miguel Riquelme. Diputado, siguiendo su premisa de que los gobernadores que han entrado en los estados colindantes o gobernadores de oposición no saben gobernar y no saben hacer las cosas, ¿quiere decir que en Coahuila, cuando hubo la cantidad de fosas, la cantidad de asesinatos, la cantidad de violencia, tampoco se sabía gobernar? Quiere decir que las personas que hayan sido responsables de eso tendrán que cargar con la responsabilidad que les toca. Yo creo que no hay en esto manera de evadir, sobre todo cuando la posibilidad de ponerlo al descubierto a través de los medios de comunicación está allí, le guste o no le guste a los políticos. Lo que creo es que tenemos que hablar de lo que está ocurriendo hoy mismo. Y lo que ocurre es un Torreón que yo he visto, la Laguna en su conjunto, y no desconozco los problemas de Gómez Palacio, que no obstante estar en otro estado y ser parte de una gran conurbación, se vive una realidad en común. A mí me consta cómo Miguel Riquelme acreditó en los hechos capacidad y actitud para poder hacerle frente a estos problemas. En pocas palabras, Miguel Riquelme tiene cara con qué pedir una oportunidad más, porque cuando la ha recibido como diputado local, como diputado federal, la ha convertido en buenos resultados. Es un político sólido, es un concertador, es un tendedor de puentes y es alguien que le tiene un profundo cariño a esta tierra y a esta gente que le ha dado oportunidades. Soy un convencido de su proyecto, insisto, más allá de militancia partidaria, y convivo cotidianamente con la bancada de Coahuila y son un reflejo de la composición demográfica de este gran estado. Mujeres, varones, gente joven, no tan joven, y tenemos un compromiso, el compromiso de velar por Coahuila en la construcción del presupuesto de egresos de la Federación, que por cierto
la segunda semana de septiembre, es decir, en el inicio del periodo ordinario de sesiones, estará llegando a Cámara de Diputados. Coahuila tiene muchas necesidades y tendrá en nosotros aliados resueltos a ser solidarios. ¿Sí habrá independientemente recursos? de quién gane? Independientemente de quién gane, pero por supuesto que la interlocución con alguien con quien tenemos identificación hará que tengamos una actitud mucho más resuelta y solidaria. Por supuesto que tenemos una obligación jurídica y ética de darle recursos a todos los estados, pero creo muy bien que si Miguel Riquelme, por su capacidad para plantear lo que llevará, es persuasivo y tiene argumentos detrás de sus propuestas, tendrá, estoy seguro, una respuesta favorable de la Cámara de Diputados. Diputado, porque necesitamos en Coahuila recursos. Usted sabe el problema de la megadeuda, pero además los compromisos que se están haciendo en campaña necesitan recursos. ¿Con qué se va a sostener la tarjeta rosa? ¿Con qué se va a sostener la tarjeta para los jóvenes universitarios? Que me parece que es una tarjeta muy sensible. Ambas son proyectos de mucha sensibilidad, pero que requieren recursos. Entonces, pues qué bueno que se lleve usted la tarea de saber las necesidades que tenemos en Coahuila para que se amplíen los recursos. Primero, me parece inteligente y oportuna la propuesta de Miguel Riquelme de proponer estas tarjetas, porque dan en el clavo, porque están respondiendo a necesidades de la comunidad estudiantil, de las mujeres. Bueno, que les platico, hay una irrupción de las mujeres, no solo en la política, sino en la vida pública, como nunca. Y me gusta mucho. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, pero además déjeme decirle, Marcela, que esto no tiene reversa, y me gusta mucho reivindicarlo porque yo era el presidente del PRI cuando se anunció. Después de Adolfo Ruiz Cortines, el gran político impulsor de la causa de las mujeres es Enrique Peña. Nosotros anunciamos un cambio a la Constitución para tener la paridad, la igualdad de oportunidades, la igualdad, les quito un minuto más, no solo en el número de las y los candidatos a las diputaciones y el Congreso, sino algo que luego se amplió por interpretación de las autoridades judiciales, la igualdad vertical en los ayuntamientos. O sea, porque en el principio decía, bueno, pero en los ayuntamientos, los regidores, los síndicos, no, igual. O sea, la composición idéntica en número de mujeres y varones. Esto tiene que ver con lo que la ONU llamó acciones afirmativas, porque hay que partir de la base que en la cultura política no se nos da de modo natural. O sea, hay que hacer acciones afirmativas, y habrá un momento, yo espero que no tarde mucho, donde no se necesiten acciones afirmativas. Las oportunidades deben ser tales que de modo natural y espontáneo haya para mujeres y varones. Es más, hay que cuidar a los varones, porque en una de esas nos van a atropellar, y los que van a solicitar acciones afirmativas vamos a ser nosotros. Cuídense. Nos queda muy poco tiempo, pero tenemos algunos comentarios del auditorio y preguntas. Adelante, Juan. Su tocayo César García comenta lo siguiente: dice que está orgulloso de la gobernadora de Sonora. ¿También está orgulloso de los Moreira con su megadeuda? Bueno, yo creo que no hay que meter a todos en el mismo paquete. Yo creo que cada quien que le haga frente a las cosas que hizo o dejó de hacer. Humberto Moreira dejó de ser militante del partido, y si algo hizo indebidamente en lo administrativo, seguramente tendrá que hacerle frente. También Ignacio Chávez se comunica, dice: ¿qué opina César Camacho de los casos de corrupción y saqueo de sus estados, de los exgobernadores Duarte, Borge, Yarrington y Moreira, que nos tienen endeudados de por vida? Las conductas penales son conductas punibles, es decir, castigables a título individual. Qué lástima que alguien que generó expectativas no hizo bien las cosas. Por eso llevarlos ante un juez, meterlos presos y exigirles la devolución de aquello que se hayan llevado, que no sea suyo, es lo menos que se puede hacer. Le hacen daño no solo a un partido, le hacen daño a la política, le hacen daño a la representación popular. No nos lo merecemos, no se lo merecen los ciudadanos, y para decirlo con una expresión popular, si alguien la hace, que la pague. Bien, tenemos más comentarios, pero ya no tenemos tiempo. César Camacho Quiroz, coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, nuestro agradecimiento por su presencia aquí en Contextos. Yo a ustedes, y bueno, pues vamos con Riquelme hasta la victoria para que le vaya bien a los coahuilenses.